Hoy vamos a hablar de higiene bucodental. Vamos a... Mirad, yo no sé si alguna vez habéis asistido a alguna formación como lo que vamos a hacer hoy. Porque sí que es verdad que voy a hablar de mi libro, como quieres decir, claro que vamos a hablar de los productos láser. Pero yo creo que lo más importante es que tengáis criterio, ¿verdad? Y la base para poder dar un buen consejo, porque al final es lo que vais a tener, ¿no? Tener allí, pues bueno, un cliente, una persona que tiene un problema X y vosotros lo vais a tener que solucionar o al menos tratar de dar una solución adecuada, ¿no? Por lo tanto, para eso lo que hay que hacer es eso, es tener pues, las bases, tener los conocimientos para tener un criterio adecuado. Y es lo primero que vamos a hacer, ¿eh? Primero vamos a ver, más o menos, tampoco nos vamos a profundizar en exceso porque no sé, os vais a dormir. Pues no. Entonces vamos a ver cuáles son, digamos, los conocimientos más o menos que yo entiendo que hay que tener pues para realizar luego, pues eso, dar mejores. Tened en cuenta que también vamos a organizar los productos por situaciones. ¿De acuerdo? Porque evidentemente cada producto va a servir para solventar algún problema o para una situación concreta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eso porque al final también es lo que vais a hacer. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con lo más sencillito, que es esto de aquí. Esto es un pin, efectivamente. O sea, es lo que llamamos una pieza dental, en este caso es un molar, sabéis que están los incisivos, los caninos, los premolares y los molares, ¿verdad? Muy bien. A grandes rasgos sabéis que están esas tres partes, la corona, el cuello y la raíz. Si vamos un poquito más en detalle, pues la parte superior de la corona es el esmalte, la parte más sustancial del diente, la intermedia, que forma también la raíz, es la dentina, y el esmalte y la dentina están formados por una sustancia que es un fosfato cálcico cristalizado que se llama, muy bien, hidroxiapatita. Pero ¿a qué no te vas a quedar con la... Todos juntos, hidroxiapatita. Hidroxiapatita. La hidroxiapatita es lo que forma, pero no son exactamente iguales. El esmalte es muy denso, mientras que la dentina, que también está formada por hidroxiapatita, está atravesada, para que tiene un componente orgánico, básicamente colágeno, está atravesada por una serie de microtúbulos. ¿De acuerdo? No sé, o sea, a ver, ¿a cuántos les han hecho un empaste aquí? La higiene bucodental en España tiene que mejorar. Bien. No sé si os habéis dado cuenta que después, bueno, eso es porque habéis tenido una caries, evidentemente, ¿no? Una caries, ya os adelanto que es la destrucción irreversible de ese material duro, el esmalte y la dentina. Normalmente lo que hace el odontólogo es eliminar esa parte que está tocada, ¿verdad? Que está alterada. Y luego no sé si os acordáis que os pone un algodoncito con una sustancia que es bastante amarga y desagradable, que es ácido fosfórico. ¿Y para qué se utiliza? Pues para eliminar esa parte orgánica y preparar para que la amalgama, antiguamente, o la resina, epoxi que te colocan, pues se adhiera de una manera robusta. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos? Pues fijaros ahí la pulpa, ¿no? Esa es la parte de la dienta y es donde están las terminaciones nerviosas, los vasos sanguíneos, las células propias de las piezas dentales que se llaman odontoblastos. Luego cualquier cosa le pones blastocito y ya tienes una célula. Y luego lo que tenemos es el canal de la pulpa, que lo que hace es unir ese tejido al resto del organismo. ¿Y qué más tenemos? Pues fijaros, ahí está el cemento, ¿verdad? Que lo que hace que es cementar, lo que hace es unir esa pieza dental a esa estructura que está alrededor del diente y que se llama periodonto. Peri, alrededor del diente. Y que está formado por el hueso alveolar, por el alveolo, que es el pujero, y también por unas fibras que están ahí. A ver, no lo veis bien, pero hay unas fibras que se llaman fibras de Charpey, que lo que hacen es unir sólidamente pues esa pieza dental a la mandíbula o al maxilar. Tener en cuenta que esto es importante, desde luego la encía forma parte del periodonto, lo está recubriendo el hueso alveolar. ¿Por qué es importante? Porque el periodonto lo que hace es anclar la pieza dental. Por lo tanto, cualquier cosa que le pase al periodonto no va a ser. Vamos un poquito más allá. Mirad, la placa dental. ¿Qué es la placa dental? Ayer os tenía
dormías sin dormir otra cosa, hoy os he pedido sin dormir, que es la placa dental. Mirad, la placa dental es importante porque es la responsable de la pérdida de piezas dentales, ya sea por una acción directa sobre la pieza dental, que es lo que llamamos la caries, ¿verdad? Esa destrucción que hemos dicho irreversible de lo que es la esmalte dentina, o ya sea porque lo que altera es la estructura que ancla el diente. Ahí estaríamos en lo que llamamos la enfermedad gingiperiodontal, porque comienza por una gingivitis, es decir, solo la inflamación de la parte externa, es decir, de la encía, y si eso evoluciona a mal, evidentemente, ya se ve afectada pues, otras partes del periodonto, ¿no? Lo que es el hueso alveolar, los ligamentos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya hay una retracción, claro, si se pierde el anclaje del diente, ¿qué va a pasar? Que se cae. Por lo tanto, fijaros, es importante esto de la parte de la placa dental. ¿Y qué es? Bueno, pues es un depósito, es un film que se acumula generalmente en la parte de la inserción del diente, lo que llamamos el clérice, y que está formado por una matriz bastante adhesiva, que la generan las propias bacterias, los propios microorganismos que tenemos, y imbuido, es decir, inmerso en esa matriz lo que hay es nuestros microorganismos, unos mejores y otros peores, pero vamos, están ahí. Por eso, evidentemente, son las causantes de todos esos perjuicios que hemos visto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tener placa dental ya os digo yo que no es lo mejor del mundo. De hecho, ¿a qué está orientada la higiene bucodental? Al control y la eliminación de la placa dental. Bueno, para que veáis, esto es un corte longitudinal de lo que es un diente. Ahí veis el hueso alveolar, esto blanco sería el esmalte, la dentina es lo amarillo, y ahí veis la encía, ¿sí? Pero veis que la encía no termina directamente en lo que es la pieza dental, sino que tiene esa protuberancia, lo que llamamos la encía marginal. Claro, y ahí lo que se crea es un surco, es decir, una oquedad que luego en 3 dimensiones es un surco. Eso es el surco gingival. Claro, ¿sabéis que se va a acumular ahí? La placa dental. Por eso lo vamos a tener presente porque más adelante lo veremos. Bueno, vamos con eso. Es decir, ¿qué herramientas tenemos para hacer una buena higiene bucodental? Mirad, la placa dental se elimina básicamente por fricción. Hombre, que iba a decir frotamiento, pero casi no. Por fricción. Y esa fricción básicamente la hacemos con el cepillo, ¿verdad? Porque de hecho el cepillado dental no es utilizar un cepillo, es la eliminación por fricción. Es decir, realmente el cepillado pues, no solo se hace con el cepillo manual o eléctrico, sino también con los interdentales, con la seda, con la cinta, con el hilo y también con el irrigador. La diferencia es que los primeros, es decir, excepto el irrigador, son fricción sólido-sólido, porque evidentemente el diente es sólido y las fibras son sólidas. Y eso tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque un sólido no modifica su estructura y por tanto habrá lugares de difícil acceso a los que no vamos a poder llegar. Ya os adelanto que esos lugares se les llama factores de retención. ¿Porque qué se retiene ahí? La placa. Claro, ¿qué pasa con un irrigador? Que el líquido se amolda a todas las superficies, eso hace que puedas llegar prácticamente a todo. Es decir, la quinta esencia de la limpieza es utilizar un irrigador. Y yo lo recomiendo, ya lo veréis un poquito más acá. Ay, perdonad. ¿Qué más cosas tenemos? Pues hombre, las pastas dentífricas, ¿no? Y os hago una preguntilla, pregunta trampa, como todas las que hago. ¿Cuál es la función de la pasta dentífrica? Porque lo utilizamos todos, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para mantener más agradable el cepillo. Para eliminar la placa, que se puede solo el biofilm. No, el biofilm es la placa dental, no, o sea, hay que quitarlo. O sea, placa dental y biofilm es lo mismo. Vale. Biofilm oral, es que biofilm es muy genérico. Biofilm oral es lo mismo que placa dental. No lo he dicho, pero... Vale, os voy a sacar de esa grande duda. Vamos a ver, ¿qué es una pasta? Galénicamente, pues soy farmacéutico, sabéis que somos bastante pedantes con estas cosas. Es una interposición de un sólido en un semisólido. Es decir, pastas utilizamos todos los puñeteros días. ¿Conocéis el CIF? Eso que se utiliza para limpiar la encimera. Sí. Eso es una pasta. Y si tú lo tocas... Y es abrasiva porque lleva... Si tú lo tocas, lo que tiene, que es una especie de como de arenilla, ¿verdad? Sí. Eso es lo que llamamos la sustancia de carga, la parte sólida. Dependiendo de la proporción, de si tiene un tamaño más o menos regular, de su forma, vamos a tener pastas que son más abrasivas y otras que lo son menos. ¿Sabéis cómo se clasifican las pastas dentífricas? Por su índice de abrasividad.
Es decir, en primera instancia, y los más antiguos del lugar, como yo, os acordaréis de los primeros anuncios en televisión de pastas con flúor, ¿verdad? Porque anteriormente no tenían. Solo servían para mejorar la fricción. Y antes de las pastas había solo unos polvitos en unas latas. Que se mojaban, ¿eh? ¿Os acordáis? Pues, digamos, la mejora galénica de esos polvos es la pasta dentífrica o el gel dental. ¿De acuerdo? Finalmente, las sustancias de carga que se utilizan, antes eran carbonatos, ahora suele ser sílice coloidal. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que quiero decir es que las pastas se clasifican por su índice de abrasividad. Tened en cuenta que el 100 es el medio. Todo lo que esté por debajo del 100 se entiende que es poco abrasivo. Y vais a encontrar digamos, en los envases secundarios, en el cartón, vais a ver que en las pastas pone baja abrasividad. Todo lo que esté por debajo de 100 lo va a poner. Pero de 0 a 100, coño, pues hay un espacio, ¿eh? Y ahí están todas las pastas, pero no todas tienen la misma abrasividad. ¿Cuáles son las más abrasivas? Blanqueantes. No todas remueven placa. De 100 para arriba. No. Entre 0 y 100. Las de blanqueamiento. Las de blanqueamiento y las de diario suelen ser las que tienen un índice de abrasividad más alto, las que arrastran más, las que son más agresivas. Mientras que la hipersensibilidad dentinaria es la que generalmente tiene esas pastas, esos geles, suelen tener una abrasividad muy bajita, porque lo que está tocado es la pieza dental. ¿De acuerdo? Pero además sirven para otras cosas las pastas dentífricas, porque ahora le ponemos flúor, ¿verdad? Y otras historias. Porque lo que sirven es como vehículo para estas sustancias, ¿verdad? Que nos van a ayudar a ¿qué? A la prevención o al tratamiento, con todas aquellas alteraciones que podamos tener. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros para lo que sirve la pasta y que muchas veces no nos lo planteamos, ¿verdad? Y ahora viene lo siguiente, ¿para qué sirve un locutorio? Hablar. Un colutorio, ¿para qué sirve? Estaríamos ahí, en lo que son enjuagues bucales. Lo que pasa es que, a ver, me pongo serio. Enjuagues bucales hay de dos tipos. Lo que son los elixires, que tienen una concentración de alcohol muy alta, prácticamente, ¿os acordáis del licor del Polo, del Doner? Están en desuso, son de preparación extemporánea, es decir, hay que diluirlos, porque aquello estaba muy concentrado, generalmente se utilizaba como antiséptico, básicamente, muchas esencias. Eso ya está en desuso. Lo que se utiliza normalmente, que es el colutorio, que ya está preparado por utilizar directamente. Muy bien. ¿Para qué sirve? Habéis visto mucha televisión. Si fuese con la manguera que le está pegando ahí a la pared. A ver, podemos poner una Karcher, pero no es eso. No es eso. Mirad, ¿qué hacemos después de cepillarnos los dientes? Beber agua Señoras para y señores. aclarar. Bueno, beberla no. Bueno, Te enjuagas con agua, ¿no? Normal. Claro, porque todo aquello que te has desprendido no te lo vas a dejar ahí, no te lo vas a tragar, ¿no? No. Pues lo bueno, lo que se tiene que hacer es eso, te enjuagas y ala. Pero claro, con el ala, es decir, con el agua, ¿qué se va? No solo se va todo lo que te has desprendido, también se van todos esos activos que hemos dicho que servían para la prevención y el tratamiento, que era clase, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer para reponerlo, señoras y señores? Utilizar el colutorio. Por eso el colutorio siempre es lo último. Y por eso la pasta y el colutorio tienen que ir unidos. Y si os dais cuenta, ya tenemos la parte mecánica, que es el cepillo, y los coadyuvantes, que serían la pasta y el colutorio. ¿Sabéis cómo se llama eso? Sistema. Y lo que vamos a ver es qué sistema es el más adecuado para cada una de las situaciones que vamos a tener en cuenta. Lo último que me falta son los geles bioadhesivos. Mira, el gel bioadhesivo, a ver, tiene una característica que es la fundamental para que nosotros obtengamos el beneficio que obtenemos al utilizarlo, ¿verdad? Y es la permanencia. Es decir, un gel bioadhesivo permanece más tiempo que lo que puede ser una pasta dentífrica o lo que puede ser un colutorio. Y por lo tanto, esos activos también van a estar, ¿verdad? Haciendo, pues eso, su acción durante también un tiempo más prolongado. ¿Y eso qué va a querer decir? ¿Qué beneficio obtenemos? Pues que la resolución de los problemas se va a dar de una manera o más intensa o más rápida, o las dos cosas. Y aparte tiene otra característica, y es que es selectivo, ¿verdad? Porque si tienes un punto concreto donde tienes una lesión, ¿verdad? O tienes una hipersensibilidad muy concreta, no hace falta que te trates toda la cavidad, ¿verdad? Puedes coger el gel y colocarte. Solo os voy a dar un truquillo. No sé si alguien se ha intentado colocar alguna vez un gel bioadhesivo. Es imposible, se mueve más. Porque te llena de gel. Dice, esto es selectivo. Mirad,
Los geles bioadhesivos son muy higroscópicos, tienden a coger mucha agua. Y eso hace que baje su viscosidad y su adhesividad. ¿Y esto cómo está? ¿Seco o húmedo? Húmedo. Poquito. ¿Eh? ¿Y esto cómo está? Seco. Seco. ¿Qué tenemos que hacer? Esto mojarlo, esto secarlo. Y entonces, sí. Porque si no vas a estar poniéndote gel y cagándote en de todo el gel. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a más cosas. Ahora vamos a ver cómo escogemos. Vamos a ver cómo escogemos un cepillo. ¿Cómo escogemos un cepillo? A ver. En función de la cerda. Efectivamente, ¿sabéis por qué les llaman cerdas, no? Porque hace muchos años se hacían de pie, o sea, de pelo de jabalí. De ahí vienen las cerdas. Mirad, vamos a ver, hay una máxima, o os diría que una regla fundamental. Yo la llevo tatuada aquí. Que dice que tenemos que escoger aquel cepillo que elimine la mayor cantidad de placas sin alterar nuestros tejidos. Es decir, siendo respetuosos pues, con nuestro esmalte, ¿verdad? Y con nuestras encías. Es decir, que va a depender de nuestra situación. ¿Vale? ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con qué características de un cepillo tiene que ver? Evidentemente con la dureza. Porque claro, cuanto más duro, más agresivo. Más placa eliminas, pero también pues, lesionar, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que ahí tenemos el duro, el medio, suave, extra suave y quirúrgico. Perfecto. Ya puedes escoger una cosa. Otra cosa importante, las fibras, el tipo de fibra. Las fibras en general, las que tienen la mayoría de los cepillos y nosotros también, son fibras tipo Tinex, que tienen un extremo redondeadito rombo, y eso hace pues que sí, que eliminen placa pero que no sean muy agresivos. ¿Son las únicas fibras? No, ya veréis que hay más y veremos aquí 3 más o menos. Es diferente, ¿vale? ¿Qué más? La ergonomía. Porque es verdad que nosotros tenemos un agarre relativamente aceptable, ¿verdad? Pero hay personas que no tanto. La forma del cabezal. ¿Cuántas veces nos cepillamos al día? 3, más o menos. Vamos a dejarlo en 2. No. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, toda la vida, ¿no? Claro, eso es mucho. ¿Qué pasa si durante todo ese tiempo ese cepillo no te deja llegar a esas zonas? ¿Qué va a pasar con esas zonas? Que van a estar huérfanas de fricción. Y ahí van a empezar nuestros problemas. Entonces he dicho que esas zonas se les llamaba factores de retención. Pues importante. Así que veis ahí es el nuestro que tiene ese cabezal que es estrechito y romo. Es fácil utilizarlo. Y luego hay otra cosa que es importante, que a lo mejor nadie os lo ha contado porque esto hasta cierto punto, ¿verdad?, es lógico, que es la uniformidad en la dureza de las fibras. Y me explico. Mirad, nosotros lo que tenemos es el duro y el medio, que todas las fibras son homogéneas, tienen la misma dureza, pero no el suave y el extra suave. En el suave, el margen es más suave que el centro. Las fibras son más suaves en el margen que en el centro. Y en el extra suave es al revés. Las fibras del centro son un poquito más suaves que el margen. Y ya veréis por qué, porque tiene su sentido. Pero eso lo veremos un poquito más tarde. ¿Vale? ¿Qué más? Pues bueno, aparte están los eléctricos, evidentemente, que lo que mejoran es la fricción, pero cuidado, ¿eh? Los eléctricos están diseñados para una boca estándar. ¿Entendéis? Cuando uno tiene, digamos, una configuración, vamos a llamarlo así, de sus piezas dentales que no es la habitual, con un cepillo eléctrico que solo lo tienes que poner encima de las piezas dentales, va a haber zonas que no va a hacer una buena fricción. Por lo tanto, en esos casos, hasta es conveniente utilizar un cepillo manual que tú sí que puedes manejarlo para llegar a esos lugares en concreto, que en un cepillo eléctrico. Pero si tienes una buena dentadura, ¿verdad?, si está bien colocado, o en una situación de normalidad, pues siempre es un beneficio el utilizar un eléctrico. Porque, claro, ¿habéis intentado hacer 30.000 movimientos por minuto alguno? No. Bueno, lo intentéis. Vale. También está infantil, aquí tenéis nuestro irrigador. Hombre, la seda, la cinta y el hilo, qué maravilla, ¿verdad? Porque lo utilizamos todos, ¿a que sí? Ya. Vamos a ver.
¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Sí, ahora vamos a ver también cómo se utiliza, porque, porque tiene sus diferencias, pero mira, bueno, yo siempre lo digo, pero es que es cierto. Esto es lo que yo llamo el ajuste fino. ¿Qué quiero decir? Que utilizar una seda en lugar de una cinta, un hilo en lugar de una seda en lugar de un... Hombre, para el devenir de tu higiene bucodental, pues a lo mejor tampoco es tan importante. Pero vosotros tenéis que dar consejo. Y saber diferenciar una cosa de otra, eso sí que es importante. Porque es esa imagen que dais de ser unas personas que domináis el tema y por tanto que uno puede confiar en vosotros o no tanto. Por eso estas cositas a veces marcan la diferencia entre que una persona vaya a una farmacia o deje de ir. Eso lo sabéis mejor que yo. Vamos a ver, ¿qué diferencias hay entre la seda, la cinta y el hilo? Mirad, la primera es morfológica. Como habéis dicho, la seda suele ser más gruesa, suele ser un trenzado, mientras que la cinta y el hilo son monofilamentos, uno es planito y el otro es un puñetero hilo, no es nada más. Eso lo habéis visto, ¿no? Ya está. Pero desde el punto de vista funcional también hay diferencias. Y se basan en dos características, uno que es la capacidad de arrastre y otro que es la agresividad. Adivinad cuál es el más agresivo y tiene mayor capacidad de arrastre, la seda. Luego vendría la cinta y lo más suavecito es el hilo. Y ya veréis que para cada situación vamos a escoger uno. ¿Vale? Y los interdentales. Los interdentales, ya con esto terminamos toda esta fase de generalidades. ¿Cómo se escoge un interdental? Dependiendo del espacio interproximal que tengas. En función del bujero. En función de diente a diente. Efectivamente. Si hay hueco o no hueco. Sí, pero ¿sabéis lo que pasa? Que hay personas que tienen más de un tamaño. Claro. Y solo cogen uno. Y pues tiene que atravesar, eso sí que es verdad. Por cierto, ¿sabéis cómo se utiliza la cinta y el hilo? ¿Qué técnica hay que utilizar? A ver, os lo explico. A ver, os explico la técnica que a mí me parece mejor, no es la única. Hay que coger así entre los índices, ¿verdad? Un trocito, tampoco hay que irse a colgar la ropa. Entonces, lo introduces en el espacio interproximal, un pequeño movimiento de vaivén, sobre todo en la parte inferior, bueno, superior. Y luego es estirando hacia adelante y hacia arriba, 1 y 2. Y estirando hacia detrás y es 1 y 2. O sea, nada de hacer así. Porque eso lo único que va a hacer es lesionar. Y sangrar. Tener en cuenta que tú lo que tienes es una pieza dental que tiene este lateral y un hilito. Imagínate cubrir toda la superficie haciendo esto. O sea, tienes que darte 1 hora y media. ¿Qué haces? Esto. Arrastras. ¿De acuerdo? Pues eso es importante porque además, si no se hace correctamente, yo os digo que no se puede lesionar. Lo que sí hay que tener cuidado con esta técnica es si uno tiene empastes. Porque si tienes alguno que tenga una puntita y sólido, te lo puedes llevar, ¿eh? Pero bueno, lejos de eso. Bueno, vamos allá. Vamos con la primera situación. Ya entramos en situación. ¿Vale? Boca sana. Claro, ¿qué es una boca sana? ¿Qué es una boca sana? Porque a lo mejor para cada uno de nosotros una boca sana es una cosa diferente. Por lo tanto, lo que dicen ahora, vamos a estar alineados. Para que todos tengamos claro que es una boca sana. Cuando lo pregunto, siempre me dicen lo mismo, una boca que no tenga caries, que no tenga enfermedad. Claro, una boca sana no es una boca enferma, coño. Eso está. Pero ¿sabéis qué tiene que tener una boca sana? Dientes, exactamente. Por lo tanto, una boca sana es aquella que tiene todos, o la mayoría de las piezas dentales, que no tiene ninguna patología o alteración importante instaurada. Y otra cosa importante, sus secreciones, es decir, la salud, tiene que ser la adecuada tanto en cantidad como en calidad. Eso es una boca sana. Esto es una boca. Bueno, eso es una boca sana. Bien, vamos a seguir. Una pregunta también que os hago, porque me gusta. ¿Una persona que tiene la boca sana quiere decir que está haciendo lo correcto? No. Claro. Efectivamente, porque si no hace lo correcto, ¿qué va a pasar? Que al cabo de un tiempo esa boca deje de estar. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo con una boca sana? Pues que se mantenga así el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Sí? Que tenga el mejor pronóstico a corto y largo plazo. Y eso lo que quiere decir es que lo que tendremos que hacer básicamente es prevención. Y sobre todo prevenir la aparición de las caries. ¿Vale? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es escoger el sistema más adecuado, ¿no? Y para escoger el sistema, lo primero es la parte mecánica. Y después de todo lo que hemos dicho, todo este rollo que os he contado, ¿qué cepillo es el adecuado, pensáis, para una boca sana? ¿Qué recomendaríais? Acordaros, Aquel que elimina la mayor cantidad de placas sin alterar los tejidos. ¿Qué cepillo? Medio.
Pero fijaros, un cepillo duro también estaría adecuado, sería adecuado. Pero desde vuestro punto de vista, la persona que tenéis enfrente no sabéis si tiene más o menos habilidad, qué técnica, porque yo tengo la técnica de Pedro, Manuel, o sea, cada uno tenemos la técnica que tenemos. Entonces, para curarte en salud, pues hay uno medio, porque uno duro sí que puede causar problemas y no quizás no. Por tanto, uno medio, perfecto. Fijaros, la seda, que hemos dicho que era lo más agresivo. Claro, ahora tenemos los tejidos en buen estado, por lo tanto nos permite dar un poquito más de caña, ¿no? Y el irrigador. Y dices, ¿el irrigador? ¿Una boca sana? Pues sí, porque que uno tenga la boca sana no quiere decir que no tenga factores de retención, ¿verdad? O sea, yo puedo tener las piezas dentales colocadas como al culo, tener la boca sana. Por lo tanto, de vez en cuando utilizar el irrigador 2 o 3 veces por semana nunca está de más. Y ahora viene la pregunta también del millón. En el procedimiento normal de higiene bucodental, ¿ande va? ¿Antes del cepillado? ¿Después del cepillado? No. El primero. Porque levanta el primer Porque levanta después del todo. cepillado, antes del Con agua levanta todo para... Y así le echas Después del cepillado y antes del locutorio. Vamos a ver. Tener en cuenta, y esto en general, cuando tú tienes dos métodos que sirven para lo mismo pero que tienen diferente eficacia, siempre se utiliza primero el menos eficaz. ¿Cuál es el menos eficaz? El cepillado, te lo hemos dicho. Y además lo que te sirve es también para enjuagar, porque ahora tienes 3/4 de litro de agua, imagínate el enjuague que haces, ¿no? Vamos, yo siempre pongo el ejemplo del filtrado. Si tú quieres tener un agua para inyectable, ¿verdad? Y tienes un agua que está un poquito sucita. Si yo pongo un filtro de 0,45 micras, aquello se me colbata enseguida, ¿no? Por lo tanto, no conseguí nada. En cambio, si pongo un gradiente de filtros, ¿verdad? Que cada filtro se quede, es decir, desde el más vasto hasta el más fino, pues sí que lo voy a conseguir porque cada uno se va a quedar con una parte. Pues aquí estamos en lo mismo. ¿Qué hago? Utilizo el cepillado para eliminar todo aquello que pueda eliminar con ese método y todo aquello que no he podido con este lo elimino con aquel que sí que me permite llegar a eliminar pues eso, o llegar a esas partes que son más dificultosas. ¿De acuerdo? Sí. Y luego que tenemos que utilizar el colutorio. Pues que siempre, os digo, es lo bueno, si luego utilizas el gel adhesivo no pasa nada, pero es eso. Y luego, pues prevención. ¿Y cómo se previene? Con mucho flúor. 2.500 partes por millón de flúor. Es lo máximo que se puede poner en una pasta dentífrica, que lo sepáis, al menos sin receta, entenderme. Cuando, no sé si lo sabéis, pero hay básicamente hay dos tipos de registros para las pastas dentífricas. El cosmético y el registro DENT, que es un registro que solo existe en España, no existe en ningún sitio más del mundo mundial. Cuando llegas o cuando colocas más de 1.500 partes por millón de flúor, ya tiene que ser un registro DENT. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que si estás por debajo no lo puedas hacer también. Luego también hay producto sanitario, en fin, pero en general es así, es lo que vais a encontrar. Evidentemente el colutorio tiene que tener también flúor, porque si no, todo lo que os he dicho se va a hacer puñetas, ¿no? Y tiene alguna cosita más, porque pues bueno, también hay que cuidar las encías, hablaremos del cimenol un poco, también un poquito más. Pero bueno, esto es lo normal, esto es el sistema normal para una boca sana, el sistema normal láser, ¿entiende? ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguno más? Sí. Pero cuidado, el láser Oros no está enfocado específicamente a una boca sana como la que hemos visto, o sea, como la que hemos hablado. No. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que entre una boca sana, como la que hemos definido, y una boca con una patología, hay muchos grises, ¿verdad que sí? Es decir, yo puedo tener un poco de retracción, algo de hipersensibilidad más o menos localizada, cierta tendencia a la caries. ¿Qué hago? ¿Me cepillo ahora con un sensilácer, luego con un gingilácer, luego...? No. Lo que se necesita es un tratamiento integral, que es lo que es esto, ¿no? Ya hemos fusionado, no del todo, pero sí aquello, digamos, que tiene mayor relevancia, de gingilácer, de sensilácer y la pasta dental láser, y bueno, nos sirve un poco como yo, chico para todo. Pues ahí tocas un poco todos los palos. ¿Quiere decir que una persona que tiene la boca sana, sanísima, no puede utilizarlo? Sí. Siempre tener en cuenta que esa cantidad de sustancias o de activos que tiene siempre nos van a ayudar, pero que sepáis que a veces me dicen, Pedro, pero esto es para personas mayores.
Hombre, es más frecuente, Sí. por tanto sí que es verdad que el perfil de las personas que utilizan laceroros suele ser personas un poco añosas. Pero vamos, que lo podemos utilizar todos, ¿eh? Todos con laceros. No tenemos el lacer fresh. Que este es para el que quiera tener un aliento, vamos, fresquísimo. Si has salido por la noche te lo recomiendo. Sí, sí, Sobre todo si el spray quieres es el una spray, maravilla. quieres el spray por la noche, que siempre os digo, esto es en la nueva formulación, bueno, nueva no está nueva, pero porque antes teníamos el lacer Ali, que era para halitosis, para los que les cantaba el pozo. Pues ahora lo hemos fusionado las dos cosas y por tanto va a servir tanto para aquel que quiera tener un aliento fresquísimo como para las personas que puedan tener halitosis. Una cosa que sí que os digo, la halitosis en general se produce por una mala limpieza de la lengua. Y fijaros que yo estoy hablando de higiene bucodental, no de cepillarte los dientes, que solo es una parte, porque la limpieza lingual también es muy importante. Tener en cuenta que el reservorio de todas las bacterias que podamos tener en la boca suele estar en la lengua, por lo tanto es muy importante, después de hacerte el cepillado normalmente, utilizar el limpiador lingual, por si no queréis pues el cepillo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Pues uno por aquí que se llama Acernatur. Esto es para las personas que tienen dinero. Que son, no, son las que se pueden, que se preocupan por el medio ambiente porque no tienen un duro, va a ser complicado. No, pero vamos, ahora siendo un poquito más serio. Lo bueno que tiene, aparte de que, en fin, esto es lo de siempre, ¿no? Se confunde lo natural con lo inocuo. Que sea natural no quiere decir que no te pueda causar, vamos, que te pueda dar una pechusque ahí y quedarte tieso, ¿no? Vamos a ver. La cuestión es que sí que es verdad que básicamente el 90 y tantos % de los productos que lleva, tanto activos como excipientes, se pueden considerar producto natural. Y los materiales son reciclados y reciclables. De hecho, además el producto no tiene flúor. Pero lo importante es eso que veis ahí, que no tiene mentol. Porque el mentol es incompatible con la homeopatía. Y si vosotros, en la farmacia, esto es lo que le llaman venta cruzada, a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, cualquier persona que te venga a buscar un producto homeopático, yo lo primero que le preguntaría, oiga usted, ¿y qué pasta dentífrica y colutorio está utilizando? Porque todos tienen mentol, Bueno, todos, y algunos que no, evidentemente, como este, pero son los menos. Los habituales todos tienen. Y por tanto habría que cambiarle a este tipo de sistemas. Muy bien. Niños. ¿Cuántos tenéis niños? Bueno, a ver, aquí, aunque quede mal, el tamaño importa. Entonces, esto tiene que adaptarse al niño, sobre todo en el mango, porque evidentemente a los niños les cuesta más coger el... Bueno, vamos a seguir. Esto es importante. Lo que os voy a decir es importante porque ha cambiado las recomendaciones. Porque antes, bueno, te decía que había que empezar a partir de los 2 años, ahora en cuanto salen los primeros dientes. Pero los 6 mesecitos ya hay que estar ahí. Lo que pasa es que además te dicen que hay que hacerlo con una pasta que tenga al menos 1000 partes por millón de flúor. Pero aquí lo importante van a ser los padres, porque son los responsables de las dosis. Y lo tienen que saber, porque ya es una pasta que tiene una cantidad de flúor, digamos, respeta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cantidad hay que colocar entre los 6 meses, o al menos desde que salen los primeros dientes hasta los 2 años? El equivalente a un granito de arroz. Y entre los 2 años y los 6, el equivalente a un guisante. ¿Vale? El otro día estuve en Tudela, yo tengo que decir un guisante congelado, porque yo que son eso de oro. Pero salvo esas situaciones, guisante estándar. Pues eso es lo que hay que hacer. Y os lo digo porque hay que decirlo, es importante. ¿Por qué? Porque esto es de 2 años a esta parte. Claro, estamos hablando de niños de 0 a 6. Un niño que hace 2 años tenía 3, ahora tendrá 5. Y habría estado utilizando una pasta que tenía 500 partes por millón y de otra forma. ¿Verdad que sí? Pues por eso hay que decirlo. Aparte porque muchas veces no te lo han explicado, no sé si te lo habrán explicado o te lo explicará el odontopediatra o el pediatra, pero en principio pues tendría que hacerlo, pero a veces pues no lo hacen. Pues eso. Nosotros ponemos alguna otra cosa más. Ahí veis glicerofosfato de calcio. ¿De qué estaba hecha la hidroxiapatita? De fosfato y de calcio. Qué curioso, ¿verdad? Que lo pongamos.
Entre otras cosas porque se están generando las bendiciones, tanto la provisional como la definitiva, ¿no? Entonces ese apoyo siempre va bien. No me digáis cuánto porque no tengo ni puñetera idea, pero desde luego mejor que esté que no. Y luego lo que tenemos ahí, en el junior, es también pantenol. Porque no sé si lo sabéis, pero todos los años se hace un estudio epidemiológico de cómo está la salud oral en España. El colegio de odontólogos de España, pues, por la academia, bueno, no sé cuál, uno de ellos. Y ya os digo que no están muy bien. Bueno, de hecho vamos a peor. Lo que se ha visto es que los niños a partir de 11 años empiezan a tener problemas de encías, por eso está. Y luego tenemos los colutorios, verdad que está el diario y el semanal. No hay mucha diferencia en cuanto a eficacia, pero, hombre, yo recomiendo siempre el diario, entre otras cosas, pues porque creas hábito, ¿no? Que es lo que hay que hacer. También os diría que en el infantil 2 veces al día, mientras que en el junior ya son 3. ¿Alguna pregunta? En el infantil, cuando solo tiene los dientecitos, pues hay unos dientes que son, unos cepillitos que son tal, y si no, pues con una casita. Y cuando ya tienen más diente que ya te muerden, que muerden, entonces ya utilizas unos cepillos que has visto antes. Tenemos el infantil o el junior. Pero 3 veces al día también. No, 2. Bueno, en el junior no, cuando ya pasan de los 6 años, 3. Antes con 2 es suficiente. El colutorio a partir de los 6. No, en principio no hay que dar colutorios a niños menores porque todavía no tienen muy bien controlada la deglución y pueden pegarse un lingotazo de... No tiene alcohol, no pasa nada. No, pero pero alcohol. bueno, Tenía al niño por ahí haciendo eso por la casa. Dice que rico está esto. Qué curioso, no se oye al niño. Ay. Sí, sí. Bueno, antes nos daban coñac y cosas de estas, la verdad que era una muela falta. Ahora está enganchados a la Bueno, oye, era una buena solución, O sea, no... Sí, no sé si era muy ortodoxa, pero bueno, desde luego. Encías delicadas. Aquí ya entramos en cuestiones un poquito más... Antes estábamos en boca sana, ¿verdad? En infantil también. Prevenir la caries. Bueno, pero ahora ya tenemos un problema. Mirad, generalmente el problema de encías, es decir, la gingivitis o la periodontitis, la causa principal es la presencia de la placa dental. Es la única. Diabetes, medicaciones, embarazo. Antes decía que con cada niño se perdía un diente. O sea, que tenía 20 niños. Bueno, tú tienes 5. Ten cuidado, bueno, tu mujer. Bueno, a ti se te queda bien la cosa. Bueno, la cuestión, a lo que vamos, es que cualquier sistema que vaya enfocado a esta situación va a tener que, va a tener que tener. Lo que tendrá es aceptable, ¿verdad?, que tenga una capacidad antiséptica y antiplaca importante, antiinflamatoria, porque va a haber inflamación, y desde luego también astringente, porque va a estar el sangrado ahí presente, ¿no? Eso se llama gingilación en nuestro caso. Muy bien. Pero fijaros, ya os he dicho que, o no sé si os lo he dicho, pero os lo digo ahora, que hay 2 situaciones fundamentales. Una que es prevención, cuando uno tiene encías delicadas. Es decir, yo no tengo inflamación, pero tengo tendencia a sangrar algo, en fin. Y otra es cuando realmente ya tenemos una inflamación importante y un sangrado, es decir, cuando tenemos una gingivitis y ya cuando tenemos una periodontitis todavía peor. ¿Por qué os lo digo? Porque os voy a preguntar qué cepillo pensáis que es el más adecuado para una situación de sangrado Suave. y de inflamación. El más suave. Pero No. suave, suavísimo. Es suave, sí, 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 sí. No, repito, no. El forte. No, no, claro. ¿Os acordáis del surco gingival? Mirad lo que ocurre. Cuando hay inflamación, es decir, cuando hay una gingivitis, no es cuando hay una periodontitis, ese surco se hace muy profundo y aparte en ese surco hay placa dental Y ahí caca. que hay que remover, hay que hacer una remoción de esa placa dental. Si utilizamos un cepillo normal, ¿lo veis? Aquel que es extremo romo, ese cepillo que os he dicho que tenía las fibras Tinex, ¿veis que no consigue penetrar a fondo? ¿Qué tenemos que utilizar? Este otro tipo de fibras. ¿Os acordáis que os dije una característica, la dureza, otro, el tipo de fibra? ¿De acuerdo? Pues mirad, ese es el tipo de fibra que hay que utilizar. Por lo tanto, cuando haya inflamación, cuando haya una gingivitis, una periodontitis, ese es el cepillo adecuado. Pero, si yo estoy en modo prevención, uno suave.
¿Cómo hemos dicho que tenía las fibras el suave? El margen más suave que el centro. Porque, señoras y señores, ¿qué toca el margen? ¿Entendéis? ¿Por qué os hablo de sistemas? Porque es lo que hay que tener claro. Entonces tú decías, a mí con criterio, hombre, uno suave, ¿no? Porque aquello está... ¿Y qué características tiene este cepillo? Pues que tiene esas fibras PVT que ves aquí. ¿Ves esas fibras que acá habla? Que son como lancetas, entonces sí que te permiten llegar ahí hasta el fondo. Es una dureza, a ver, te diría que está cerca del suave. Vale. Vamos a poner ya lo duro. Lo que pasa es que ten en cuenta que al ser, la dureza la da el diámetro, ¿no? Claro, esto es más fino en la parte de entonces la dureza que tiene la base no es la misma que la que tiene la punta. El otro no, porque el otro es todo uniforme. ¿De acuerdo? Entonces sí que la sensación que tienes, que al final es de lo que se trata, es de suavidad. Lo que pasa es que sí que notas que aquello, ¿verdad?, penetra mucho más, que es lo que se necesita en este caso, ¿no? Evidentemente, no sé si os habéis fijado, cinta. Aquí ya no es la seda, es la cinta que hay que utilizar. Efectivamente. Y evidentemente gingilate. ¿Qué tiene gingilate? Por lo que os he dicho antes. ¿Qué os he dicho? Pues el cimenol, que es el antiséptico, el fluorecin, que es el astringente, y el G2K, que es glicirrizato potásico. ¿De dónde viene el glicirrizato? Muy bien, de la glicirriza glabra, que es el regaliz. Estos farmacéuticos se olvidan de la botánica muy rápido, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienes, ¿eh? Y lo importante de aquí, porque no os voy a hablar de lo que es el antiséptico y tal, porque estamos aquí en una hora y media, no vale la pena, pero lo que tenéis que tener claro es que el efecto, que yo creo que es lo interesante, es decir, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué puedo esperar yo cuando doy un gingilácer, verdad? Al fin y al cabo, las fórmulas os van a olvidar en cuanto salgáis por la puerta, porque a cualquiera le ocurre, a mí también, ¿eh? De hecho, ya me he olvidado. Bueno, la cuestión es que con esta nueva fórmula, no sé si os acordáis o lo sabíais, si utilizáis gingilacero a lo mejor, es que antes colocábamos que a las 48 horas se reducía el sangrado y la inflamación. Con esta nueva fórmula vimos que es antes de las 48 porque encontramos que a las 38 tenemos más o menos la misma eficacia. Es decir, el anterior gingilacero funcionaba muy bien, este todavía funciona bien. Qué bonito. Lo estoy clavando. También tiene alguna otra cosita, ¿eh? Por ejemplo el bisabolol. Lo que pasa es que está aquí más como conservante que como otra cosa. Porque viene de... No sé si os habéis dado cuenta que prácticamente todo es parecido a la fitoterapia. Sí. Porque el cimenol, ¿os suena el timol? Sí. Que viene del tomillo. El timus. No quiero mirar a nadie. B, que viene del aceite esencial de tomillo y de la viada esencial. Bueno, pues el cimenol es un isómero estructural, es decir, es muy parecido al timol. El timol viene de una plantita. Esto también está, lo que pasa es que en una concentración tal, y entonces se utiliza el timol precisamente para sintetizarlo. ¿Qué hemos dicho más? El zinc. El zinc es, bueno, tiene zinc. La glicirriza, o sea, el regaliz. ¿Esto qué es? Manzanilla, la manzanilla que tiene claro. Sí, Y la hidroxacetofenona, que esto también estaba en el colutorio láser, que viene de, ahí lo tenéis, de la mora acuática. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaros, no que sea fitoterapia, porque aquí no ponemos partes de plantas, ni extractos de plantas. Cogemos específicamente una molécula concreta que sí que está en un extracto de una planta, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que pasa? Que estas moléculas se metabolizan en el medio ambiente, es decir, no se acumulan. No se acumulan en medios acuáticos, ¿eh? Por eso digo que es importante, porque sí que es verdad que no es fitoterapia, pero se le aproxima mucho y sobre todo no causa ningún trastorno, ¿verdad? Aquí lo tenéis. Porque parece que no, pero cuesta hacer estas cosas. Mirad, esto es el esquema fundamental de lo que hay que hacer con la enfermedad gingiperiodontal, que empezaría con unas encías delicadas, ¿verdad? Puedes utilizar gengilácer o laceroro si tienes alguna cosa más, como hemos dicho antes. ¿Con qué cepillo? Con el suave. Cuando ya estamos en una gingivitis, ¿verdad? Ya hay inflamación, hay sangrado, profundidad de surco, también gengilácer o laceroros, pero ya con un cepillo gengilácer. Y cuando ya estamos en periodontitis, es decir, cuando ya se ve afectado más cosas, no solo la encía, pues fijaros, también el cepillo gengilácer, porque también la profundidad de surco es muy importante, pero ya con la clorexidina, que es el antiséptico de Golestan, que veremos ahora, ¿eh?
Hipersensibilidad dentinaria. La siguiente. Exactamente. El que la tiene sabe lo que es. Mirad, yo voy un poquito más adelante. Fijaros, cepillo extra suave. Porque ahora, ¿qué es lo que está tocando? La pieza dental. ¿Y os acordáis que os dije que el extra suave, cómo estaba? El margen era más duro que el centro, es decir, el centro era más suavecito que el margen. Porque ahora, ¿qué es lo que hay que cuidar? Las piezas dentales. ¿Veis? Muy bien. Y aquí el hilo. Esto es hilo. Y vamos al final. Mirad. En una situación de normalidad, ¿os acordáis de la primera, bueno, la segunda diapositiva que hemos visto la pieza dental? ¿Sí? Vale. En una situación de normalidad, la dentina nunca está expuesta. O está recubierta en la corona por el esmalte, o en la raíz, que también está formada por dentina, por el periodonto, ¿verdad? En esa situación, cualquier cosa que pase en tu boca sí que tiene un reflejo, pero como sensación, ¿no? Tú puedes sentir pues, que el calor, el frío, la presión, y ya está. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué ocurre cuando desaparece el esmalte o hay una retracción? Que queda expuesta la dentina. Y la dentina, antes os he dicho que estaba atravesada por una serie de microtúbulos. No sé si lo veis ahí. Eso que hay ahí. Claro, ¿ahora qué ocurre? Que el interior de nuestra boca y el interior de la pieza dental, es decir, donde están las terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, ahora está muy conectadito, ¿verdad? Y ahora lo que ocurra afuera no va a dar lugar a una sensación, va a dar lugar a dolor. Porque lo que se va a poner en marcha son lo que llamamos los nociceptores, es decir, los receptores del dolor. Y eso es lo que nos va a dar esa sensación tan desagradable. Claro, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues dos cosas. Primero, ¿qué es lo que quiere una persona que le duele algo? Que se le pase. Pues en eso somos muy buenos. Las sales de potasio es lo que utilizamos. El potasio, iba a decir que duerme el nervio. Bueno, quedaros con eso, pero realmente lo que hace es dificultar que se genere el impulso nervioso y que se transmita. Pero bueno, al final es eso. Y eso lo hacemos muy rápido. Tened en cuenta que utilizando el gel bioadhesivo prácticamente en media hora se va a la mitad. Y cuando pasan 3 o 4 semanas prácticamente desaparece tanto al tacto como al aire. ¿No os han dicho alguna vez en el odontólogo que os pasan esa Sí, que... tela? Pues imaginaros, Eso con el gel bioadhesivo. Con el gel dentífrico se tarda un poquito más porque la concentración es la mitad y con el colutorio, pero también llegamos a eso. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Pero ¿qué más? Tratamos de poner una barrera para que ese contacto que hay entre el exterior y el interior pues se dificulte. Y eso lo hacemos con mucho flúor que mejora la calidad de lo que se deposita. Y evidentemente con el dióxido de silicio que aumenta la cantidad. ¿Vale? Antes no os he comentado por qué ¿sabéis cómo actúa el flúor? ¿Por qué se utiliza? Porque se intercambia con la hidroxiapatita y crea La fluorapatita, la fluorhidroxiapatita. ¿No? Mirad, en nuestra boca, ¿os acordáis del chicle Orbit? ¿Sí? Sí. Bueno, aquello que sabías se llama la curva de Stefan. Lo que te dice es que cuando baja el pH de tu boca, y eso normalmente ocurre cuando comes o bebes, lo que sea, y eso hace pues que ocurra que esa hidroxiapatita, ¿verdad?, se desprenda a base de lo que es nuestras piezas dentales a nuestra saliva. Cuando el pH vuelve a normalizarse de nuevo, ocurre lo contrario, que se deposita en la pieza dental. Si eso está equilibrado, pues los dientes están normal, no pasa nada. ¿Qué pasa si cuando ocurre la remineralización tienes flúor? Que ese flúor se integra y forma lo que tú has dicho, la fluorapatita, pero ya en el esmalte, en la pieza dental. Claro, ¿qué va a pasar cuando vuelvo otra vez a bajar el pH? Que la cantidad que se va a desmineralizar es menor, porque ahora tienes flúor. Y si otra vez te vuelves a utilizar el flúor, todavía se va a integrar más. Es decir, ese equilibrio lo vamos a desequilibrar, pero hacia la remineralización. Por eso es importante utilizar el flúor, que muchas veces te piden pasta sin flúor, seguro que os ha pasado alguno. Bueno, pues esto es así. Tampoco no se ve muy bien, pero tiene todo eso. Tiene sobre todo muchísimo flúor. No sé si os habéis dado cuenta, ahí pone en el colutorio 1500 partes por millón de flúor. ¿Sabéis lo que tiene un colutorio normal, colutorio láser? ¿Cuánto flúor? ¿No lo habéis visto? 225. El láser Oros tiene 900, pero tiene 1500.
es que la pasta que tiene unos 1.500, pero es que de pasta te pones una cantidad así. Y de colutorio, como mínimo 10 mililitros, entre 10 y 15. Claro, imaginaos la cantidad de flúor que te estás metiendo, ¿eh? Que no es pequeña, pero sí que es necesario. En una situación ideal os diría que el taponamiento de los microtúbulos con el gel bioadhesivo es a las 3 o 4 semanas del 90% y del 70% con la pasta dentífrica y el gel dentífrico, pero eso es una situación ideal, normalmente no se suele dar. Sí que es verdad que si tú tienes un punto muy concreto, yo que sé, porque has llevado unos brackets, porque tienes una retracción y te pones ahí el gel bioadhesivo, posiblemente a las 3 o 4 semanas aquello esté, pues bueno, bastante regenerado y en buenas condiciones como para no tener que utilizarlo más, o al menos durante un tiempo. ¿Qué más tenemos? La clorhexidina. Estamos acabando, tranquilos. Sabéis que de clorhexidina hay dos concentraciones en cuanto al colutorio, de 0,2 y 0,12. Lo que pasa es que aquí no lo podemos leer, pero en modo de uso, del 0,12 te dice, enjuáguese usted 2 veces al día con 10 mililitros. Y en el de 0,12 te dice, enjuáguese usted 2 veces al día con 15. Claro, la cantidad real que te pones en los dos casos de clorhexidina es la misma. Por lo tanto, la eficacia va a ser prácticamente igual. Lo que sí que es diferente es la tinción que puede provocar. La de 0,2 generalmente produce más tinción que la de 0,12. Pero cuidado, porque la clorhexidina no tiñe. Tiñe lo que te tomes después. Por lo tanto, si tú utilizas la clorhexidina y en media horita no ingieres nada y fumas, que también es ingerir, pues normalmente no tienes tinción o muy poco. Y otra cosa importante de la clorhexidina, que hay bastante gente que no lo sabe, es que es incompatible con el flúor y el bisulfato sódico. Es decir, los emulgentes de las pastas, los que hacen la espumita y con flúor. Por eso las pastas de clorhexidina no llevan flúor. En principio no tienen que llevar. He visto cosas raras. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que si yo utilizo un colutorio de clorhexidina, acto seguido de utilizar una pasta dentífrica con flúor o con bisulfato sódico, el efecto va a ser menor del esperado. Por lo tanto, también tendré que dejar un espacio de tiempo prudencial. 15, 20 minutos. Lo que os tiene que dar claro es que la clorhexidina mejor solita. Nada por delante, nada por detrás, ni a los lados. ¿Vale? Otra cosa importante, si se ha hecho una extracción y no se ha cosido el alveolo, es decir, que lo que tú tienes ahí es un coágulo, y utilizas un colutorio, ¿qué le pasa al coágulo? Que salta. Y eso es un problema, porque el coágulo es necesario para que haya una cicatrización. Esa cuestión de la alveolitis seca siempre es bastante jodido comprender. Es decir, que cuando te echan una extracción, lo mejor, hasta que aquello realmente no está ya un poquito cicatrizado, es utilizar el spray o el gel. De hecho, muchos odontólogos lo que hacen es utilizar el gel bioadhesivo, lo colocan dentro del alveolo y cosen. Y eso hace que se cicatrización. Sobre todo que para qué se utiliza la clorhexidina, es un antiséptico, básicamente para la prevención o el tratamiento de infecciones, ¿no? De sepsis, pues ahí lo tenemos. Y luego una cosa importante, hemos modificado el gel bioadhesivo, hemos puesto también cimenol, que es lo que tenía Gingilácer, ¿os acordáis? Porque el cimenol también es un antiséptico, pero tiene mucho poder de penetración en la placa dental. Y esto favorece también que la clorhexidina vaya un poquito detrás, y eso pues mejora también el efecto antiséptico que puede tener. Y ya nos vamos a ortodoncia, que aquí tenemos un cepillo especial, Made in Spain, porque en I+D nosotros estamos especializados en ponerle un palo a algo, véase la fregona o el chupachu, o recortar. Aquí hemos recortado, porque dices, claro, si yo tengo ahora la morfología modificada, no tengo el bracket ese que me sobresale y yo utilizo un cepillo plano, porque limpio mucho el bracket, pero está detrás no. ¿Qué hago? Recorto. Hago el negativo. Pues ahí está, eso es lo que tenéis. Aquí, ¿qué más hay que utilizar? La cera, pero aquí el irrigador es fundamental. A menos que te quieras estar 1 hora y media ahí, dale que te pego con los interdentales, etcétera, etcétera, pues yo lo que recomiendo es esto. Hay un problema, esta mañana además lo estaba hablando con algún compañero en alguna farmacia, que es que cuando uno utiliza brackets, y más con el Invisalign ahora, que sabéis que es una férula, se tiene tendencia a la desmineralización.
Entre otras cosas porque para que haya remineralización se necesita saliva. Y todo esto dificulta el trasiego de la saliva y el contacto con estas piezas dentales. Por lo tanto, en los brackets, en los puntos de apoyo, suele haber problemas de hipersensibilidad o de falta o de desmineralización, y con el Invisalign bastante más. Importante. Hay gente que se ha arrepentido luego del Invisalign. Nosotros tenemos esto, el ortoláser, que es un gingiláser modificado para reforzar lo que tiene que ver con la encía, porque aquí que estás haciendo, moviendo la pieza dental dentro del periodonto. ¿De acuerdo? Pero fijaros que tiene también, ahí lo veréis, glicerofosfato de calcio. ¿Os acordáis que lo que tenía el infantil? Eso. Lo mismo que antes. ¿Cuánto afecta? No tengo ni idea. Desde luego mejor que lo tenga. ¿Vale? Otra cosa, esto lo pueden utilizar niños a partir de los 6 años. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces os vendrán, es que no me gusta la fresa, no me gusta la menta, no me gusta el niño de los cojones, no me gusta. Claro. Pues ahí tienes esto que tiene un sabor a calipo. Claro, ¿quién se resiste a un calipo? Pues nadie. Pues ahí lo tenéis. Y el último que vamos a ver es el blanqueamiento. Hay otras cosas como serostomía, implantología y cosas de estas, pero ya se nos va la hora y tampoco vamos a meternos en ello. Mirad, realmente no se blanquea nada. Aquí lo que en todo caso lo que hacemos es aclarar. Y os voy a aclarar el tema. Claro, ¿por qué se han oscurecido los dientes? Hay dos situaciones. La más frecuente, ¿cuál es? Que sustancias cromógenas, es decir, coloreadas, pues que provienen eso de la alimentación, ¿no? De beber, pues la Coca-Cola, el té, el café, los callos, a la madrileña, yo qué sé, lo que sea, el chorizo, pues ¿qué hace? Pues que ciertas sustancias coloreadas se depositen encima del esmalte y eso pues te oscurece los dientes, ¿verdad? Claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar quitarlo de ahí, ¿no? Está claro. Eso se le llama tinción extrínseca. Para distinguirla de otra, que está en el interior del diente y que se llama intrínseca y que puede ser pues, por muchos factores. Por ejemplo, antibióticos. La gente que tiene ya una cierta edad se acuerda que las tetraciclinas, ¿verdad?, teñían los dientes y hay mucha gente que tiene esa tinción. Pero claro, eso está en la parte interna, eso no se puede tratar. A veces es por una lesión, ¿no?, por un golpe que te has podido, ese hematoma ha quedado dentro y ha tenido también la dentina, cuestiones genéticas o, en fin. Esos desde luego no lo vamos a tratar porque tened en cuenta que esto es pura cosmética. Aquí lo que vamos a modificar, ¿qué es? El aspecto. Punto. Claro, ¿y cómo lo vamos a hacer si tenemos que eliminar algo que está encima de las piezas dentales? Dando leña, ¿no? Siendo más agresivos, ¿verdad? Tanto con la fricción como con alguna sustancia química. ¿Y si somos agresivos? Claro, entonces ¿dónde se va a poder hacer el blanqueamiento? En boca, sangre. O sea, que a nadie se le ocurra hacer un blanqueamiento, como he visto también esta mañana, con alguien que tiene hipersensibilidad dentina. O con alguien que tiene, porque tiene ahí unos puntitos que se lo quiere sacar, o te lo va a sacar por la punta, o sea, no lo va a conseguir, ya te lo digo yo. Porque además seguramente es una tinción intrínseca. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y fijaros, tenemos también un cepillo especial que se llama blanqueante, qué curioso. Pero tiene unas fibras que se llaman Tinex Embossed. Son Tinex también, es decir, la punta es roma, pero el tallo tiene una serie de hendiduras, con lo cual ya no solo arrastra cuando pasa la punta, sino también cuando pasa en la ceja. Claro, esto es pura lija, Esto hay que utilizarlo en un periodo de tiempo. Yo recomiendo que el blanqueamiento solo se haga en un periodo de tiempo limitado. Claro, a veces me preguntan, pero bueno, ¿cuánto tiempo? Coño, hasta que veas que no se blanquea más, ¿no? O hasta que se te acabe la pasta. No, la pasta esta no, esta. Punto. No hay que irse muy lejos. Claro, ¿qué más tenemos? Entre otras cosas, pues todo esto de aquí. Y no sé si os dais cuenta que la pasta energética pone ahí sílica, AC. Eso quiere decir que la sustancia de carga que tiene es una sustancia de carga especial que es más abrasiva. Cuidadito con esto. ¿Se puede utilizar de diario? Sí, pero. Es decir, no llega a 100, es decir, con lo cual tiene baja abrasividad, es decir, que teóricamente el esmalte no te lo va a tocar. A ver, en condiciones normales, porque no todos tenemos el mismo esmalte, ni tenemos la misma calidad de esmalte. Entonces, aquí lo que ocurre, o lo que yo recomiendo, es que si quieres utilizarlo de diario, la última limpieza, la última higiene bucodental que te da, en fin, de la noche, vamos, que la hagas con un sistema que tenga mucho flúor, por ejemplo con un sensiláser, con un láser oros, una pasta dental láser, cualquiera de ellas, ¿de
acuerdo? Para reponer un poquito, para reforzar eso que has podido estar dañando utilizando este sistema. Otra cosa que tiene, no sé si lo veis ahí, es citrato potásico. Yo recuerdo que el potasio estaba en el sensilazo, porque a veces esa limpieza tan en profundidad puede poner de manifiesto una hipersensibilidad, a veces localizada. Esto lo que hace es evita que aparezca, ¿no? Se mantiene ahí en el limbo. Y luego veis ahí que también está un pincel dental. Eso de PVP es polivinilpirrolidona. No es precio de Esto es un tubito que tiene un pincelillo al final, y si tú lo aprietas lo que sale es una cosa parecida a un pegamento. Es transparente. Lo que tiene es peróxido de carbamida. Entonces, tú lo colocas en esos puntos que tienes que reforzar, ¿no? En espacios interproximales o sitios donde la fricción haya sido, pues se necesita un poquito más de, en fin, que sea un poquito más activo, ¿no? Entonces, el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, lo que va a conseguir es eliminarlo con la buena sentencia. Eso es lo que hay. Teóricamente, porque aquí también hay teorías, teóricamente lo que vas a conseguir si tienes éxito es el color natural de tu diente. Aunque con el peróxido de hidrógeno, ya os digo, a veces en clínica dental se pueden hacer algunos problemas. Pero bueno, en general es así, al menos con esto. Y luego sale una pregunta sobre el tema, pero quedároslo en la cabeza, porque eso. Y luego tenemos este de aquí, que supongo que lo conocéis de White Glass. Es también un blanqueamiento, pero con férula. Y también con peróxido de hidrógeno. Vas a hacer un cosmético, la cantidad de peróxido de hidrógeno es limitada. Tú lo que tienes que hacer es dejar esa férula que está ahí, no sé si la veis, se ve poquito, pero está ahí. Es fotoluminiscente, entonces hay que dejarla a la luz 5 minutitos, mientras tanto te das ese número 2 que veis ahí, que es un gel preparador que tiene un color azul, tiene una esponjita, la vas colocando, y cuando hayas hecho todo eso, el número 3, que es el gel blanqueante, lo colocas dentro de la férula y te la pones un cuartito de hora. Si eso lo haces durante 7 días consecutivos, la media de blanqueamiento es de 9 tonos, que es una barbaridad. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué condición es indispensable para que esto o cualquier otro sistema te blanquee 9 tonos? Ni beber, ¿no? Ni fumar, ni nada. No, además es muy aburrido. Ya, jo, pero si no estás... Muy fácil, que tus dientes se te hayan oscurecido 9 tonos. Sí, parece de perogrullo, pero no lo es. Porque vais a tener a gente que te viene a la farmacia pensando que esto le va a dejar los dientes, vamos, como el lavamanos de roca. Y no, porque si su color de diente es oscurito, y eso, claro, mi suegra que tiene 80 y tantos años el otro día me lo pidió, digo, Mercedes, por favor. Va a ser que no. No sé si me entendéis, porque también con la edad se van oscureciendo los dientes, claro. Es un problema, porque esta gente, con toda la buena fe, y además viendo también la televisión, ¿verdad?, piensa que esto le va a dejar los dientes blanquísimos, y no va a ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros no somos honestos, o si no lo sabemos, si va a llevar este producto, no le va a hacer nada, le va a costar un dinero, y se va a acordar de nosotros, pero no para bien, pero tanto de vosotros como de nosotros, puede decir, vaya mierda me han vendido, y encima los de láser nos ven para nada, ¿verdad? Pero no es eso. ¿De acuerdo? Y aunque os parezca mentira, no termino. Ahora me podéis preguntar lo que queráis, si es que tenéis alguna pregunta, ¿no? Porque ayer fue duro, pero hoy me he ensañado con vosotros. Si un paciente tiene hipersensibilidad, pero además tiene encía, sí, o tiene una gingivitis. A ver, cuidado. Es que aquí también hay niveles. Y me explico. Vamos a ver, si tú tienes realmente un problema importante, como puede ser una hipersensibilidad, hay que tratar ese problema, la hipersensibilidad. Otra cosa es que, como os he dicho antes, sean situaciones cruzadas, donde todo tiene una relativa importancia más o menos similar. Entonces el oros perfectamente puede ir bien. Otra cosa es que tengas sí, un poquito de retracción o algo de encías un poco delicadas, pero que tu problema principal sea la hipersensibilidad dentinaria. Entonces lo que hay que utilizar es sensilazo. De la misma manera que si tú tienes una gingivitis, una periodontitis, pues, hombre, lo que hay que tratar es la periodontitis, ¿no? Tienes hipersensibilidad, normal que tengas hipersensibilidad porque tienes una retracción y ahí lo que vas a tener es las raíces
expuestas y evidentemente pues vas a tener también sensibilidad, pero lo principal es tratar la periodontitis, que es lo que realmente está produciendo todo el problema. Una vez superada, pues láser oroso, perfecto. Porque no lo he dicho, pero claro, si tú superas una periodontitis, ¿qué vas a tener? Un surco profundo y aparte retracción. Y eso quiere decir que no solamente vas a tener que cuidar la hipersensibilidad, sino que seguramente también la encía y alguna otra cosita más. Por lo tanto, necesitas un tratamiento integral, pero yo te digo, una vez superada la periodontitis. Y después de una limpieza dental es láser oroso. Después de una limpieza dental, a lo mejor nada. Si tú te haces una limpieza dental y tienes la boca sana, pues cualquiera de lo que hemos dicho aquí. Otra cosa es que te aparezca sensibilidad. Entonces, yo te recomendaría, sí, pues láser oroso, sensibilidad, dependiendo también del nivel de hipersensibilidad que tengas. Si simplemente es, porque te diría, un disconfort, pues utilizar láser oroso y ya está. Si es una cosa más grave, pues ahora una limpieza, o sea, no sé si lo sabéis, pero normalmente lo que te dicen también en clínica es que antes de ir a la limpieza utilices Sensilagen, entre otras cosas, o cualquier sistema, ¿verdad? Que, bueno, digamos que alinee un poquito ese dolor que vas a poder tener cuando te hagan la limpieza. Es una, bueno, es bastante habitual. ¿Qué más? La cera, el hilo o la seda en niños a partir de 6 años se puede utilizar, se recomienda en una edad específica, no se recomienda, depende del odontólogo. Vamos a ver, siempre es recomendable. Lo que pasa es que hasta que no tienes la dentadura definitiva muchas veces tampoco es necesario, me explico. Sí que es verdad que antes, cuando tenías lo que llamamos la dentadura de leche, es decir, la provisional, tenías un diente cariado, te lo quitaban y había muy buenas. Ahora evidentemente eso no se hace, sencillamente porque la dentadura definitiva va a salir, ¿no? Y si tú tienes una pieza dental encima del que va a salir y al lado no hay ninguna, ¿por dónde va a salir? No hay ninguna. Entonces, siempre si un niño tiene que utilizar el hilo de la seda es porque realmente tiene un problema y eso lo tiene que ver el odontólogo. No es lo habitual. Por eso os decía que normalmente en el infantil se utiliza 2 veces al día. Tampoco los niños pueden estar utilizando la seda cinta normalmente, ya con dificultad. Tienes que hacer que se cepillen los dientes, imagínate. Por lo tanto, no es lo habitual. Yo te recomendaría que en lugar de eso utilizaras el irrigador, que posiblemente, aunque es un poco más difícil de utilizar, pero es más chulo. Sí, porque pones el... ¿Sabéis lo primero que se irriga la primera vez que utilizas un irrigador, no? Sí, salpicar. El espejo. Bueno, yo no voy a decir el nombre, farmacéutica, que la primera vez que utilizó un irrigador se puso así. Había el chorrillo, ¿sabes? Me lo contaba y dice, no entiendo cómo pude ser tan tonta, pero lo primero que hice es lo que hay, no somos perfectos, ¿no? Una cosa, no he entendido antes muy bien cuando nos dabas el consejo de aplicar los bioadhesivos. ¿Cómo es? ¿Hay que humedecer el dedo? Sí. ¿Ponemos el bioadhesivo? Exactamente. Tú lo que haces es lo que os he dicho, normalmente se pierde viscosidad y adhesividad cuando se humedece, ¿no? Porque es muy higroscópico. Entonces, lo que tienes que hacer en todo caso es humedecer un poquito el dedo, ¿Sí? te colocas en esto y antes evidentemente sécate un poco con una gasita, en lugar donde te lo vas a aplicar, te lo aplicas y ya está. Hombre, también tienes el aplicador directamente con el tubo, pero siempre saca un poco la zona. Porque es que si no, va a ser muy difícil, es decir, se va a desprender, ¿sabéis? Sobre todo si está muy humedecido. Pues siempre es recomendable secar un poquito. ¿Tenéis un bioadhesivo, el muco...? Tenemos varios. Bueno, El Muco Repair, que no lo habéis visto aquí, vale. lo que pasa es que el Muco Repair está destinado a la cicatrización, es decir, lo que tiene es ácido hialurónico y tiene aceticósido, en fin, realmente, y el glicirrizato como antiinflamatorio. Y aparte también tiene el cimenol, lo que pasa es que curiosamente el cimenol se lo pusimos como conservante, pero sin embargo pues también hace su función y hace pues que aquello ayuda también a que las lesiones, ¿verdad?, pues se recuperen mucho más rápido. De hecho sirve para eso, para mejorar la cicatrización. Pero curiosamente para que no quede cicatriz. O sea, una cosa es el proceso de cicatrización, que es regenerar el tejido, y otra cosa es que te quede una cicatriz, ¿no? Esto lo que hace es que la regeneración se produzca más rápido, pero también de la mejor manera. Hay también productos que sirven para lo mismo, que además tienen clorexidina. No voy a decir el nombre, pero eso desde luego mejora la comodidad. Porque evidentemente si tú tienes que colocarte clorexidina, pues tienes que alternarlo, ¿no? Porque la clorexidina, os he dicho que es muy reactivo, no vas a poder ponerlo junto.
Lo que ocurre es que al ser muy reactiva ya te dice que es inestable por encima de 40 grados. Claro, esto está a 37. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Que no vayamos a la comodidad, pero sí la eficacia. Es decir, tú aseguras la eficacia cuando te pones lo que te tienes que poner en el momento que te lo tienes que poner. Entonces, tú puedes alternarlo perfectamente. Tú puedes poner el gel para mejorar la cicatrización y cuando este gel haya desaparecido, te colocas el gel antiséptico. No pasa nada. Los dos van a hacer su función y la van a hacer bien. Si juntan las dos cosas, pues no sé. Bueno, sí sé, pero no lo voy a decir. Pero no por nada, sino porque entraríamos en ensayos clínicos de estos. Pero que sepáis que así que lo aseguro. Sí que es verdad que hemos mejorado la viscosidad, porque el mucorreper a veces era difícil de colocar. Pero... que ya... Porque es que era una cosa que no podía, vamos, no la controlaba. No, pero está, ya te digo, una de las cosas que hemos modificado precisamente es esta. En las nuevas formulaciones ya verás que es más denso y se puede colocar. Eso es una cuestión que ya nos lo habían dicho. Otra cosa son las aftas, que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Sabéis que un afta es algo que se produce generalmente, evidentemente, en individuos que tienen un perfil determinado y cuando pues, hay una baja de defensas o algún tipo de alteración y simplemente no es una lesión que te hayas podido producir pues muriéndote o por una cuestión quirúrgica, sino simplemente es eso, sale. Igual que alguien pues creo que se puede tener un herpes o le puede tener dolores estomacales, ¿no? Bueno, pues eso. Y hay de tres tipos. La herpética, la herpética, el afta menor y el afta mayor. Para eso hay otras cosas. Está el afta láser que cubre esa. Ya me tengo que ir a ver, vamos. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿No? ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta por allí al fondo? ¿No? Pues nada. En el caso de una persona que tiene dentadura postiza, tanto arriba o superior o inferior, ¿cuál sería una higiene correcta? Vamos a ver. Las prótesis removibles me estás hablando. Sí. A ver, aquí hay dos cuestiones. Yo no sé cuántas piezas se puede tener. Si es todo, pues cuando uno se lo quita lo que tiene que hacer es colocarlo en su vasito con una pastillita de oxígeno activo y que aquello funcione. Una vez a la semana, ¿no? No. Todos los días. Diario. Cepillarlo y... Cuando hay una infección, nosotros teníamos, además, ahora tenemos de oxígeno activo, pero antes teníamos otra que tenía nitradine, que aquello era una bomba. O sea, aquellos, cuando tú utilizas oxígeno activo, luego te lo puedes colocar y ya está, lo enjuagas. Además era en agua fría, este otro era en agua caliente, y aquello casi era esterilizante, o sea, que se lo cargaba todo. Pero una cosa importante, claro, tú no utilizas el cepillo, pero hay personas que tienen prótesis removibles, pero nada más de una parte, ¿no? Es decir, que no son totales. Entonces hay que meter también el cepillo, importante, porque te estás cepillando las otras partes de la boca y si tú tienes una infección, en el cepillo también va a estar. Entonces es importante colocar también el cepillo. Pero esto ya lo digo todos los días. Y desde luego utilizar pues, una crema adhesiva que sea oclusiva. Y luego, pues si puede ser de 24 horas, mejor que la de 12 porque te va a mantener la adhesividad. Y también se puede ser sin zinc, estoy hablando de la unidad, está claro, ¿verdad? Si puede ser sin zinc también mejor. Porque el zinc está muy bien. Sabéis que los farmacéuticos decimos que no mata el veneno sino la dosis, ¿no? Pues es verdad. Cuando tú utilizas el zinc de una manera puntual, de manera tópica, que está un ratito, cuando por ejemplo el gingiláceo o tal, pues perfecto. Pero tú ten en cuenta que cuando tú te pones la prótesis estás ¿cuántas horas? ¿10, 12 horas? ¿Todos los días? Claro, el zinc es un metal pesado, entonces te puede producir agnocitosis, problemas. Mejor que no. Pero no se cepilla. Las aftas, que hay una pasta especial. No, lo que tenemos es un colutorio que es para aftas herpéticas, que en los niños suele pasar, sobre todo con el virus de Steinbach, el beso y tal. Bueno. Uno para aftas herpéticas, que es un colutorio, luego hay un spray, que generalmente se utiliza para aftas mayores, y luego hay un gel que se utiliza para aftas menores y también aftas mayores. La afta mayor tiene un tamaño de casi 1 centímetro, y tarda en curarse más de un mes. Pues estamos hablando de cuestiones que desde luego fastidian y fastidian mucho. Las estéticas, eso depende, pero yo te diría que con el colutorio es lo más fácil. También fastidia, o sea, te lo digo yo, porque tienes toda la boca llena de pequeñas heridas.
O sea, todas son bastante desagradables. Pero bueno, pero tenemos solución. ¿Qué más? Pues nada, ya me podéis aplaudir.